para nuestra audiencia hispana. Vamos ahora a grabar, aprovechar que Medea Benjamin domina el idioma español para tener su opinión sobre la comunidad hispana del sur de la Florida, que a mi juicio siempre ha carecido de un balance político en cuanto a la discusión, porque típicamente escuchamos los puntos de la derecha, pero no hay una prensa izquierdista hispana en el sur de la Florida, que naturalmente, aunque quieras al final del día tomar la opinión que quieras, es muy saludable escuchar ambas partes. Y entonces para nuestros boricuas, nuestros venezolanos, nuestros cubanos aquí en Miami, o bueno, internacionalmente, porque esto va para el internet, vamos ahora a compartir estos 5 minutos con Medea. Por favor, Medea, cuéntanos, primeramente, ¿qué opinión tienes tú de la agresión continua que hay para los gobiernos latinoamericanos cuando se salen de la línea? Porque ya sabemos que siempre ha habido una injerencia continua en la región y eso, a mi juicio, daña la imagen de Estados Unidos. No es patriótico la injerencia. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tipo de hostilidad que es una especie de cambio de régimen total? Vemos en el caso de Cuba, ya son 60 años de un bloqueo que cambia mucho la vida cotidiana de todos los cubanos. Y nunca vamos a saber cómo hubiera sido Cuba sin ese bloqueo. Y yo creo que los Estados Unidos siempre ha querido no solo tener un gobierno en poder en América Latina que es aliado con los Estados Unidos, pero no quiere otro ejemplo, un buen ejemplo de otro gobierno, otro tipo de sociedad. Por eso siempre está tratando de buscar cómo sabotear a sociedades, a gobiernos que son gobiernos progresistas. Por ejemplo, tenemos a Bolivia, que después de 14 años de Evo Morales estando en poder, que él había levantado millones de gente pobre a tener una vida de clase media, que él ha dado poder a la gente indígena por primera vez en más de 500 años. Los Estados Unidos siempre estaban en contra del gobierno de Bolivia y fue el primer gobierno a reconocer el golpe de Estado contra Evo Morales. Y tenemos el caso de Venezuela, que los Estados Unidos estaba en contra del gobierno de Hugo Chávez desde el momento que estaba en la presidencia, que estaba a favor del golpe de Estado en Venezuela en 2002. Y yo creo que ya es una larga historia de siempre buscar cómo sabotear alternativas en América Latina. Ahora, estas alternativas, me parece a mí que cuando tratan de, en lo económico son exitosas porque sacan a millones de la pobreza. Evo Morales, Lula da Silva. En eso, estos movimientos, estos gobiernos progresistas sí son muy eficaces. Depende, en el caso de Venezuela no. Sí, en el caso de Venezuela no sucedió. Más bien la sociedad venezolana, que era próspera, se ha colapsado. Pero me refiero al contraste en cuando sí es exitosa. A la vez, en los temas sociales, me parece que hay como una reacción de parte del sector más conservador de la sociedad, que de cierta manera se identifican como de izquierda y todo esto, y tienen una visión bastante negativa incluso sobre la política exterior de Estados Unidos, pero son muy sensibles cuando lo que llaman ellos en denuncia el marxismo cultural trata de violentar las estructuras tradicionales conservadoras del mundo hispano, que sabemos que tiende a ser patriarcal, tiende a darle a la mujer un rol muy tradicional. Entonces, me parece a mí que eso ha sido delicado, porque y que las personas tienden a votar a favor sobre lo que identifican ellos como propio, aún perjudicando su condición económica. ¿Cómo entonces crees tú que la región entera, Centro y América Latina y el Caribe, pudieran equilibrar eso de hacer una izquierda donde se ayuden a las minorías, las personas
marginadas, oprimidas por el neoliberalismo, o también los cheles. Sabemos que hay prácticamente una aristocracia de terrateniente en América Latina que es muy hostil a estos avances sociales, pero ¿cómo equilibrar eso para poco a poco ir respetando, iluminando a esos sectores conservadores sobre el beneficio de adoptar una postura más liberal, pero sin ofendernos? Es difícil y yo no tengo la solución, pero es educación. Y yo veo, por ejemplo, en el caso de Cuba, que están tratando de cambiar las leyes para que haya marriage equality. Sí, el matrimonio sexual, ya en Cuba se hacen cirugías de cambio de género, todo eso. Sí, pero que hay un sector bastante grande. Y también hay los evangélicos en Cuba que son bastante fuertes y que están a Bolsonaro contra. Su victoria. Sí. Y entonces lo único que pueden hacer es educar y seguir tratando de mover a diferentes sectores de la sociedad, de entender que los cambios sociales están a largo plazo en beneficio de toda la sociedad, pero es difícil porque hay, como saben muy bien, las sociedades en América Latina, muchos de ellos son muy conservadores en cuestiones sociales. Correcto, es la educación. Es muy importante ilustrar y como tú dices, mencionar que es un proceso de a largo plazo. En lo inmediato quizás no te guste, pero a la larga nos ayuda a todos. Sobre el red baiting, que se da tanto en América Latina y aquí en Miami, porque en Miami a veces se siente que es una provincia más de cualquier otro país latinoamericano y que no estamos realmente incorporados en Estados Unidos. ¿Qué respuestas tú le das a las personas que, si lo comparamos políticamente hablando, son personas de izquierda? Como vemos que el mayor porcentaje de la oposición venezolana es de izquierda. Muchos están hasta aliados, inscritos en la internacional socialista. O sea, estas personas que en sus países incluso tienen posturas liberales, que muchos incluso se creen que son de derecha, pero reconocen que hay un cambio climático. Que entonces tú ves como una contradicción, un conflicto aquí ideológico. ¿Qué respuesta tú les das a ellos cuando los ves presos a la vieja idea esa de que no es posible una política porque es comunista? Lo que es ese señalamiento de que eso está prohibido porque es comunismo. ¿Qué respuesta tú le das a esa gente para que se emancipen de ese trauma, digamos? Bueno, a veces es bueno comparar las sociedades de Europa y mostrar, por ejemplo, la idea de tener salud para toda la gente no es una cuestión comunista ni socialista, es de una sociedad avanzada. Lo mismo de tener, por ejemplo, la universidad gratis, que debe ser gratis y que es gratis en muchas partes del mundo, que cuando hay un avance en la civilización debe tener cosas como salud, como buen transporte, como buen sistema de educación, que esas no son cuestiones de comunismo ni de socialismo. Yo creo que es mejor dar ejemplos de buenas sociedades que quizás ellos han ido en vacaciones o han visto películas y también yo creo que cuando hablas de cosas específicas, por ejemplo, pregunta a la gente si ellos creen que todo el mundo debe tener derecho a la salud. La mayoría de la gente va a decir que sí, ¿verdad? La mayoría, sí. Sí. Lo mismo de otras cosas como, por ejemplo, si debemos cuidar el medio ambiente. Yo creo que la gente está entendiendo que sí. Hay tantas sequías que han arrasado los países latinoamericanos, donde cosechas enteras se han perdido. Amazonas, sí. Ellos están muy conscientes de que el cambio climático es real. Sí, entonces sí, yo creo que si hablas de cada uno de esos asuntos, vamos a ver que hay mucha gente que están de acuerdo con eso. Si podemos tratar de no usar los labels como comunismo, de socialismo. Cuando me lo dicen a mí que yo soy comunista y socialista, yo digo, pues no, yo soy humanista.
Yo Claro. soy demócrata, yo soy una persona que quiere paz en el mundo, que eso no es ni comunismo, ni socialismo, ni nada. Humanista, claro. Sí, Claro. humanista. Llevas décadas siendo una... Pero mira, yo creo que en las generaciones más jóvenes, y tú Sí. sabes eso mejor que yo, la gente no tiene tanto miedo, por ejemplo, de la palabra socialista. Ha ido Se ha cambiando, visto sí. en encuestas que la mayoría de la gente joven está a favor del socialismo. Eso es algo increíble en los Estados Unidos, donde Yeah. siempre ha sido una mala palabra. Está Claro. cambiando. Medea, la primera vez que yo supe de ti fue por el internet, que había visto unos videos donde tú estabas manifestándote en la otra calle frente al restaurante del Versalles. Explícame, ¿qué causó ese gran conflicto entre la derecha y la izquierda ahí? Que había unos cuantos señores muy enojados contra ti. ¿A qué se debía eso? Bueno, nosotros queríamos hacer una protesta en contra del bloqueo de Cuba en el mero centro de Miami, donde está la gente que está más conservadora, la gente más en contra del gobierno de Cuba. Y nosotros fuimos ahí no para decir que yo rara Cuba, sino para decir que tenemos el derecho en este país de hacer manifestaciones donde quiera. Y Claro. que, porque nos habían dicho que no se puede hacerlo frente a Versailles. Y ¿Legalmente? Decimos, sí, nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Qué Que quis- estamos en los Estados Unidos y que Yo es creo que el se han lugar olvidado de eso. público. Y ellos dijeron que no, hasta la policía dijo que no. Y nosotros decimos ¿Pero qué que es eso? sí, ¿cómo no? Que tenemos que educar a la misma policía No, en eso es esta insólito. ciudad. Y por eso hicimos la manifestación directamente frente a Versailles. Y fue horrible porque vinieron atacándonos con Yeah. palos y todo. Y la policía no quería protegernos. ¿Y tú sabes lo que pasó? Tuvimos que correr hasta la estación de policía porque era el único lugar donde sentimos seguridad. Y lo que decimos ahí es que vamos a regresar en 2 semanas y ustedes tienen que estar ahí para protegernos. Y lo hicimos. Y la policía tenía toda una comunidad vestido de pullovers diciendo embajador de la paz, donde quiera que nosotros queríamos ir al baño a comprar esto y lo otro. Tenía una persona para acompañarnos y eso fue una lección muy importante a la policía, que es su deber proteger a la gente aunque no le gusta el mensaje. Exactamente, porque como tú dices, esto es Estados Unidos y este país se hizo grande gracias a que desde los inicios se fomentó la libre expresión y no podemos permitir que unos elementos reaccionarios tan antipatrióticos pretendan mutilar un rasgo tan especial y bello de este país. Cubanos que están en contra de lo que dice Cuba, que no tienen yeah. el derecho de hablar, que no tienen libre expresión, y vienen aquí y no quieren que otra gente tenga libre expresión. Pretenden reprimir a una ciudadana nativa de Estados Unidos que lleva décadas abogando por la paz para ayudar a Estados Unidos. Ahora, como tú tienes mucha empatía con Y las es lo personas mismo del que mundo. con los venezolanos. La Sí. derecha de Venezuela son igual, horrible en cuanto a no respeten los derechos de los demás, Sí. que son muy violentos. Nos atacaron cuando estuvimos en la embajada en Washington, ¿verdad? tratando Correcto, de la embajada. proteger a la embajada, y cuando estamos aquí haciendo cualquier cosa vienen y son viciosos, son muy agresivos. Lo toman muy personal. Ante Sí, todo. pero pueden ser personal, pero no pueden ser agresivos. No. Si no pueden atacar a la gente físicamente, es lo que hacen. ¿Y alguna vez te han enviado a que te voten de este país porque Me atacan físicamente, me atacan. Te han Me agredido atacan. físicamente. Agredido físicamente. qué abuso? Sí. Qué abuso? Eso es el antiprogreso. Ahora, ¿tú crees, Medea, que Estados Unidos tiene un chance de alguna vez redimir su imagen en la región? Porque en América Latina siempre hay como una caricatura de qué es lo que es la política exterior de Estados Unidos. ¿Tienes esperanza con que personas como tú puedan mejorar la imagen
América del Sur? Yo fui a Bolivia unos días después del golpe de Estado ahí y estaba en mucho peligro haciendo videos, mandando información aquí, denunciando los militares, cómo estaban actuando matando a la gente indígena. Y estuve en la matanza que hubo una semana después del golpe. Mostrando los muertos, hablando con las familias que estaban en pánico, llorando. Y mucha gente en América Latina vio eso y me mandaron muchos mensajes: gracias por estar ahí, gracias por arriesgar su vida estando con ellos para mostrar la verdad. Es importante que la gente en América Latina sepa que hay personas aquí en los Estados Unidos que están al tanto de lo que está haciendo nuestro gobierno, están tratando de cambiar las políticas desde acá. Exacto, y eso tengo que celebrarlo, porque en el mundo exterior, en los demás países hay una imagen, y a veces es bastante verdadera, de que hay como un desprecio desde Estados Unidos hacia el planeta, y por eso es que tantos estadounidenses no pueden ni siquiera localizar a Estados Unidos en el mapa, desconocen la geografía porque no les importa. Y creo que es muy importante lo que estás haciendo, no solamente para Estados Unidos, sino para mí, para el mundo, porque definitivamente como especie humana tenemos que entender de que nuestros destinos están interconectados. Totalmente. En este planeta. Y es un mundo tan maravilloso, es tan bello. bonito, y la gente en América Latina sobre todo es tan bella, tan bonita. Es un privilegio poder conocer gente en otros países, y es un privilegio estar en solidaridad con ellos. Claro, pues muchas gracias, Medea, por esta entrevista en español, que como les decía, es importante que nosotros, la prensa alternativa ciudadana, le muestre al mundo que en el sur de la Florida también hay tolerancia, porque estamos siendo valientes y estamos tomando los espacios, no estamos pidiendo permiso, estamos haciendo esto por el derecho a ejercer nuestra libre expresión, y personas activistas de la paz como Medea Benjamin están haciéndole un gran servicio a este país, al planeta, al promover la paz desde Code Pink, por eso me estoy vistiendo de rosado, para honrar el trabajo incansable de Medea, que demuestra al planeta todas esas fuerzas negativas, tóxicas, que pretenden hundirnos en la guerra continuamente, de que el mundo se beneficiaría mucho a nivel estético, que su casa es preciosa, sí, y también a nivel emotivo, espiritual, si las mujeres pretendemos, por fin tenemos el coraje de cambiar las políticas terribles del pasado. Así que de nuevo, muchas gracias.